Con ustedes, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez. ¿Qué más ha pasado en el mundo desde entonces? Ha sido personaje. La entrevista de ayer de Sarabá ha sido muy graciosa, la verdad. Me gustó mucho y interesante, porque además empezó muy bonita, con elogios, Rosita. Yo agradeciendo lo que me había mandado un libro que además no circula en Lima, y yo creo que han sido bien sonsos los de Humala, porque el libro es muy bueno para la imagen de Humala. A ver, en contexto, para los que no vieron, que deben ser pocos, pero alguien no vio. No, sí. Anoche Rosita entrevistó al doctor Luis Delgado Aparicio, Sarabá, conocido cariñosamente por todos, sobre el tema de un libro que ha escrito, no Ollantumala, ¿no? Es un periodista. Es una entrevista. Ahorita me lo están trayendo porque qué bueno. Como me quedé media... al final... Estoy descoordinada, no Luis lo metí a la cartera. Le dijo, acá te doy este libro para gusto. No. Sí. No digo. ¿No? ¿Qué fue? Eso te han dicho en el Twitter para que estés más tranquilo. Yo en un momento me descuidé y me dijo, te van a mandar un libro. No. Ay, ¿qué fue? Te voy a explicar. Paola Ugaz me dijo eso, te van a mandar un libro. Así son los de las mulas. Yo estaba reclamando mi libro. Así son los de las mulas. Ah, mira. No hay libro. No hay libro. Hay una foto, te voy a explicar. Ayer, Luis Delgado Aparicio tuvo unas frases muy cariñosas conmigo y con Augusto, y yo se las agradecí al aire, y luego lo llamamos del programa para preguntarle si quería venir. Eso fue el día de ayer. Como él dijo, nosotros lo hemos invitado. Él dijo que encantado, pero que a él lo que le interesaba era hablar sobre algunas publicaciones vinculadas con Ollantumala, en particular este libro autobiográfico, en realidad es una extensa entrevista. ¿Que se llama cómo? De Locumba a candidato a la presidencia de la República. Ya. Entonces, este libro en particular, yo le dije que encantada, pero que yo no podía hacer entrevista sobre un libro sin leer el libro. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, una periodista seria. Entonces, él muy gentilmente a las 3 de la tarde me envió una fotocopia anillada del libro, porque no tiene muchos ejemplares. Pero he visto, ¿alguien tiene el libro? Él tiene el original, compró otro para Rafael Rey y otro para otra persona que lo iba a regalar, compró 3 ejemplares. En Amazon los han comprado, en Amazon, y además también compró otros libros, entre ellos una investigación efectuada en Londres por una institución muy seria sobre la computadora de Reyes, del jefe de las FARC, que fue abatido por las Fuerzas Armadas de Colombia en el territorio ecuatoriano. Entonces, de esa computadora se ha sacado mucha información, un informe muy completo sobre el tema, que supuestamente tenía información sobre Ollantumala. Bueno, yo me encerré a leer el libro, que tiene 180 páginas, y bueno, ya está, listo, me comí el libro, y encontré que el libro era, uno, muy interesante, porque contaba aspectos de la vida de Ollantumala que creo que nunca se habían contado. 2, daba algunas visiones sobre la vida militar, no habla nada de economía. Lo que leyeron me parecía bien interesante. Esta visión que, como hacías notar, su visión del fenómeno de Sendero y la aparición de las Fuerzas Armadas tiene mucho de cercano con la visión del fujimorismo en algunas partes. Pero yo le decía, este señor piensa en muchas cosas como ustedes. Yo también coincido con esa claro, imparcialmente con eso de que él cuente mandan a la guerra a la Fuerza Armada y diciéndole, a ver, ya tú ves qué cosa haces. No, peor que eso, él lo que le explica es lo siguiente. Él entra a la escuela militar en el año 80. Entonces, para el año 81, 82, 83, que él estaba ya en la escuela militar, él veía cómo sus superiores, gente que él conocía, cadetes mayores, los iban matando en la guerra. Claro. Y eso los conmocionaba mucho a ellos y a sus compañeros. Que queda sin piernas. Exactamente. Entonces, a él lo mandan en primer lugar a Ayacucho. Pero lo que había en ese momento, nos entrenaron y nos formaron con la doctrina predominante luego de la Segunda Guerra Mundial. Y con manuales utilizados en la guerra de Vietnam y de Indochina para discutir, para lo que se llama la guerra de baja intensidad, posiciones anticoloniales. O sea, digamos, colonias que se rebelan, ¿no es cierto?, contra el régimen de... Entonces, él decía, eso no era en nada aplicable al Perú, porque no estábamos hablando de nacionales contra una fuerza extranjera, en primer lugar. En segundo lugar, los escenarios eran... Entonces hace toda una descripción de las desventajas que tenía esta teoría. Y en segundo lugar, porque en estas tesis de la guerra convencional, todos son enemigos. Es decir, todos son senderistas. Esa era la doctrina que llevaban de los ejércitos de América Latina a Estados Unidos en alguna base, ¿no? Y los preparaban para esa guerra. Pero lo que él dice, él estuvo en la Escuela de las Américas mes y medio aprendiendo a combatir en selva. Y él lo mandan a Ayacucho. Que además, después cuenta, ¿no? Para patrullar en Ayacucho, para patrullar en Lima y para patrullar en Madre Mía,
las técnicas eran completamente diferentes y tuvimos que aprenderlas sobre la marcha. Entonces, cuenta una cosa muy interesante. Luego de servir en cada lugar durante un año, regresan a la escuela y los oficiales tienen cursos y comparten sus experiencias. Entonces, lo que él decía, los que patrullábamos, para distinguirnos de los oficiales que no patrullaban, claro, teníamos una visión muy distinta de lo que estaba pasando. Y además, ahí uno se da cuenta que es un hombre que por lo menos conocía muy bien a su enemigo, tiene unas muy buenas acotaciones sobre el fenómeno del sendero luminoso, conocía bien a su enemigo, conocía bien a la población con la que tenía que trabajar y conocía bien su territorio y cómo ocuparlo. Esa parte es muy interesante, son como 50 páginas de mucho interés sobre doctrina militar, y yo creo que es un libro que deberían leer, digamos, todos los cadetes, ¿no? Y los oficiales. Luego está toda esta historia de Locumba, que es muy interesante también, súper interesante. Locumba, para la gente se acuerde, el levantamiento del 2000. En las postrimerías ya del gobierno de Fujimori, cuando ya se cae, se alzan en armas un grupo de donde estaba Ollantumala, en la base de Locumba, que está al sur de Lima, al sur del Perú, casi en la frontera con Tacna. Lo que cuenta él es muy interesante, porque y esas menciones al general Velasco que hay, no se refieren solo, probablemente una simpatía por el general Velasco, sino por la institución del general. O sea, la idea es que en los tiempos de Velasco, el general era alguien apreciado, alguien de honor, alguien importante, y que eso se pervierte en la época de Montesinos y se destruye completamente. Llegó el libro, acá está. Entonces, es bien interesante, sí. Vamos a seguir comentando el famoso libro y después les voy a contar por qué se han sacado estos párrafos de contexto, como conté anoche, ¿no? Estos párrafos famosos donde dice que Sendero debería tener calidad de fuerza de beligerante. No, es que el periodista le pregunta, ¿ustedes violaron los derechos humanos? Y él dice, nos mandaron a la guerra dándole al enemigo el estatus de delincuente. No se lo dimos nosotros. Yo no he hecho una guerra privada, decía. Nuestro Estado les dio el estatus de delincuente. Si les hubiera dado el estatus de fuerza beligerante, nosotros hubiéramos aplicado el derecho penal humanitario. Era otro la forma de... Exactamente, pero no, el tema. Exactamente, no les dieron ese estatus. Hubiera sido más decoroso, pero no se los dieron. Y se queja mucho de cosas es decir, nos quisieron convertir en sicarios o en mercenarios, y nosotros no éramos eso, y eso estaba destruyendo la moral de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, un grupo de oficiales rebeldes, entre comillas, decidió no matar a todo el mundo, sino comenzar a ganarse la población. Esa doctrina de ganarse a la población y armarla, en el año 88-89, cuando no había llegado Fujimori todavía al poder, ellos la llamaron dentro de las Fuerzas Armadas etnocacerismo. Pero fue percibida como rebelde, como no apegada a la disciplina militar. Entonces fueron investigados y sancionados por tener un pensamiento distinto al del comando. Esa es la discusión. Me dijo, el etnocacerismo no nace como una doctrina política, nace como una doctrina... la descripción del libro. Del libro, sí, interesantísimo es. Y entonces tú no ves... Y Chejade me busca hace como 2 años o algo así, en su calidad de abogado de Ollantumala, para ver si me pueden citar como testigo, para que no, pero muy caballerosamente. Y me dicen, no, pues sí, yo le digo, oye, yo daré mi versión tal como la viví, esta de acá. Y me dice, sí, por supuesto, no queremos ni coordinar, ni arreglar ninguna de testimonio. Yo dije, si me llama el juez, le haré mi testimonio tal cual. Y le dije, sí, no tengo ningún problema ahí. Lo que el libro da cuenta es de varios incidentes de Antauro con Ollanta, de mucho cariño por su hermano, de un sentido muy protectivo, pero como que Antauro es el que tiene las ideas de su papá, sí, y es más preferido por su padre por eso. Y Ollanta en realidad es el que no es el extremista. Y dice, yo soy un hombre radical porque quiere solucionar los temas radicalmente, pero no soy un extremista como mi hermano. Pero que al mismo tiempo se va dando cuenta desde Locumba. Hay un montón de anécdotas sobre eso, que su hermano no está bien. ¿A que están puestas en el libro? Sí, casi. A mí también me contó. Me dijo, hay cosas que pasaron en Locumba que a mí me comenzaron a hacer ver que mi hermano no estaba bien. O sea, reacciones muy violentas, claro, en momentos de tensión. Que de hecho, Antauro, si uno lo ve en el juicio, a veces claro, es una persona que está como un poco desequilibrada, no está muy en su yo cabal. Creo que tenía, y había contado a su familia, esta idea de empezar en política el 1 de enero del 2005 con su manifiesto, no sé qué. Y Antauro decía hacer otra cosa, yo creo que para rivalizar frente al padre. Nuevamente. Ahí es una opinión mía. Claro, de lo esto que es opinable, escuchado, pero que sí, que había una especie de rivalidad entre hermanos por ver quién ante el padre y era más, mejor. Y claro, Ollantumala era el que seguía oficial en el ejército y el otro lo habían dado de baja. Ahí se queda sin chamba, se entra en problemas, y Ollanta siempre tiene esa relación con el hermano menor de cómo ayudarlo
pero también viendo cómo eso lo iba perjudicando. Conclusión es que Ollanta no estaba metido en el asunto. Bueno, es lo que él dice, yo no estaba metido. Mi nombre lo utilizó y yo le mandaba cartas al comando general, porque yo era un militar en actividad y le decía al comando todo el tiempo, están usando mi nombre en un periódico con el cual no estoy de acuerdo. Y además él dice, mi padre además tenía la misma manera de pensar que Antauro. Claro. Eran los dos contra mí. Entonces esto me ha generado muchos problemas, ¿no? Interesante, ya sé. Y entonces tú no ves, lo has leído ya, que tenga alguna cosa negativa para Humala, es lo que te entendí ayer. Nada negativo, lo han debido volantear. Nada negativo. Ahora, claro, si tú saques frases de contexto, yo también te puedo hacer decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahora cuenta unas anécdotas interesantísimas cuando entra a política y se encuentra con este movimiento de reservistas. Y él dice, yo no quiero un movimiento de reservistas, yo quiero un movimiento de todos, ¿no? Y comienzan los primeros conflictos. Y además dice, nosotros hemos sido muy atractivos para la izquierda más extrema. Entonces, esos fueron los primeros que llegaron. Pero me di cuenta rápidamente que ese era un proyecto en el que yo no quería participar. Claro. Entonces, esos temas están más o menos bien explicados. Termina muy abruptamente el libro, para mi gusto, porque se supone que comienza con la decisión de lanzarse a candidato a la presidencia, pero termina pues en el 2006, ¿no? O sea, en el 2005. Fines del 2005. Sí, ahí acaba el libro. Ahí acaba el libro. Entonces hay mucho más, ¿no?, que contar, pero en fin, eso es interesante. Bien interesante.